¿Qué tal? Soy el doctor Ricardo Becerril, oftalmólogo. El día de hoy vamos a hablar sobre anatomía de la órbita. La órbita es una cavidad ósea que se encuentra en par a cada lado del orificio nasal en los huesos de la cara y el cráneo. Esta cavidad conforma un socket óseo, es decir, una concavidad que a su vez está formada por 7 huesos. Estos huesos son el hueso frontal, el hueso nasal, el hueso temporal, el hueso malar, el hueso maxilar, el etmoides, el esfenoides y el palatino. Esta órbita va a estar constituida por 4 caras. Estas caras las vamos a conocer como piso, la cara inferior, techo, la cara superior, pared medial y pared lateral. La pared medial también se conoce como pared nasal. En oftalmología, nosotros, para poder describir las estructuras, nos guiamos a partir de la nariz y del hueso temporal, de tal manera que lo que está hacia la nariz decimos que es nasal, y lo que está hacia el hueso temporal decimos que es temporal. Entonces la pared temporal va a ser también la pared lateral y la pared nasal va a ser también la pared medial. Esta pirámide va a tener una base virtual anterior, es decir, va a ser el orificio anterior propio de la órbita, lo que va a conformar su base. Y va a tener un ápex virtual, es decir, va a tener un pico que no va a estar constituido como tal físicamente y que va a estar constituido por el agujero óptico. Y además va a tener 2 hendiduras, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Estos son los huesos de la órbita que habíamos platicado en la diapositiva pasada. Este es un esquema, precisamente habíamos visto, bueno, este es el orificio orbitario, que conforma la base de nuestra pirámide, es como si estuviéramos viendo la base de frente. Después, los 4 lados confluyen en lo que es el ápex orbitario, que está constituido por el agujero óptico. Los huesos, nuevamente, que conforman la órbita son 7, frontal, maxilar, cigomático, lagrimal, etmoides, esfenoides y palatino, que son los 7 huesos que constituyen la órbita. Para nosotros poder estudiar la órbita, vamos a dividirla precisamente en sus 4 paredes y así va a ser mucho más fácil poder estudiar la estructura de la misma y cuáles son las estructuras que también va a contener cada una de estas paredes. Para empezar, vamos a ver el techo de la órbita. El techo de la órbita, como podemos ver, está conformado como si fuera precisamente un triángulo, como vemos aquí en esta figura. Vamos a encontrar que el agujero orbitario está en la parte anterior, el agujero óptico está en la parte posterior, esto va a ser la parte temporal y esto va a ser la parte nasal. ¿Cómo está configurado el techo de la órbita? El techo de la órbita va a estar configurado por el hueso frontal y el ala menor del esfenoides. Es decir, básicamente la estructura del techo va a estar constituida por el hueso frontal. ¿Qué va a alojar el techo de la órbita? El techo de la órbita va a alojar la glándula lagrimal y la fosa troclear. La glándula lagrimal se va a encontrar en la fosa lagrimal, que va a estar ubicada en el ángulo superoexterno. Es decir, si esto es temporal y esto es nasal, hacia que está la nariz, hacia que está el hueso temporal, la fosa lagrimal donde está la glándula lagrimal va a ser superoexterna. Mientras que vamos a encontrar una fosa muy pequeñita en el ángulo superointerno que se llama fosa troclear, donde vamos a encontrar la tróclea, que es un ligamento donde se va a insertar el músculo oblicuo superior. También vamos a encontrar que en el reborde orbitario superior, en la unión entre el tercio medio y tercio externo, vamos a encontrar la escotadura orbitaria superior. La escotadura orbitaria superior, si ustedes se tocan aquí, por debajo de la ceja, y más o menos se tocan la unión del tercio medio con el tercio interno, van a encontrar una pequeña depresión. Esa pequeña depresión es precisamente la escotadura orbitaria superior. Por ahí pasa algunos nervios, como el nervio supraorbitario. Y en cuanto a la relación anatómica que tiene el techo de la órbita, es directamente con la fosa craneal anterior. Es decir, aquí está la órbita, y hacia acá vamos a encontrar el globo ocular, músculos extraoculares, grasa orbitaria.
pero hacia arriba del techo orbitario lo que vamos a encontrar es la fosa craneal anterior. Esto es muy importante porque si nosotros tenemos, por ejemplo, una fractura del techo de la órbita, es decir, del hueso frontal, vamos a tener una fractura de la base de cráneo, porque estamos directamente en contacto con la fosa craneal anterior. Este es entonces el techo de la órbita. Vamos a hablar ahora de la pared medial de la órbita. La pared medial de la órbita es entonces la pared que se va a encontrar de manera vertical del lado nasal o del lado medial, como habíamos platicado. Esta pared va a estar constituida por el proceso frontal del maxilar, que es este, por la lámina papirácea del etmoides, que es esta, por el hueso lagrimal, que es este, y por parte del cuerpo del esfenoides. Es decir, toda esta estructura que nosotros podemos ver aquí es la pared medial de la órbita. En la pared medial de la órbita, nosotros en el hueso lagrimal, precisamente, en esta fosa que encontramos aquí, vamos a encontrar el saco lagrimal. No hay que confundir la glándula lagrimal que platicamos que se ubica o se aloja en el techo de la órbita, que está en el ángulo superior externo. La glándula lagrimal produce lágrima. El saco lagrimal que se encuentra en el hueso lagrimal drena la lágrima, ¿okay? Y la drena hacia la nariz. Esta pared es muy importante porque precisamente a partir de la lámina papirácea del etmoides, que se llama lámina papirácea porque precisamente su grosor es igual al de una hoja de papel, está directamente relacionado con los senos etmoidales anteriores. De tal manera que un trauma, un golpe contuso en la órbita, como puede suceder en algunos deportes como los deportes de contacto, puede provocar una fractura de la lámina papirácea y una comunicación de los senos etmoidales anteriores a la órbita. Esto nos va a condicionar que el aire que se encuentra en los senos etmoidales anteriores pase a la órbita. Y entonces vamos a encontrar un edema, una inflamación muy importante, pero además vamos a encontrar enfisema, vamos a encontrar la presencia de aire. A la palpación en un paciente que tiene una fractura de la lámina papirácea o de la pared medial, vamos a encontrar crepitación, es decir, la presencia de aire. Esta fractura es con mucho la más frecuente cuando nosotros tenemos traumas contusos en la órbita. Es con mucho la más frecuente. Estos pacientes obviamente van a requerir seguramente antibioticoterapia, antiinflamatorios. La lámina papirácea se va a volver a regenerar y se va a volver a establecer una división que debe existir entre la órbita y los senos etmoidales anteriores. Entonces, como hemos visto, el techo de la órbita se relaciona con la cavidad craneal anterior y la pared medial se relaciona con los senos etmoidales anteriores. Vamos a hablar ahora del piso de la órbita. Este es el piso de la órbita. El piso de la órbita es una estructura también compleja. Va a estar formado principalmente por el maxilar superior, por el cigomático, por el palatino y va a contener en su estructura, esto es nuevamente nasal y esto es temporal, una pequeña hendidura que se llama canal infraorbitario. Este canal infraorbitario va a desembocar en lo que se conoce como agujero infraorbitario. El agujero infraorbitario está en una dirección contraria, en una posición contraria a la escotadura orbitaria superior que habíamos platicado que se encuentra aquí en el reborde orbitario. El agujero infraorbitario se encuentra entonces en la unión entre el tercio medio y el tercio externo del reborde orbitario inferior. Todo la cara anterior de estas paredes constituye el reborde orbitario inferior, reborde orbitario superior, reborde orbitario lateral y reborde orbitario medial, de acuerdo a cada una de estas paredes. Y aquí en este reborde orbitario inferior vamos a encontrar precisamente, les decía, en la unión del tercio medio con el tercio externo, el agujero infraorbitario. Por aquí también van a pasar algunos nervios, como el nervio infraorbitario. Este no va a ser una escotadura, este sí va a ser generalmente un agujero. Es muy importante este piso, porque el piso se va a relacionar directamente por abajo, es decir, aquí abajo, con el seno maxilar. Y esa relación con el seno maxilar es también muy importante porque cuando existe también un trauma contuso sobre la órbita, vamos a encontrar que es factible que se fracture también el piso. No es tan delgado como la lámina papirácea de la pared medial,
es un poquito más grueso, es más resistente. Sin embargo, tampoco es raro encontrar una fractura del piso de la órbita. En la fractura del piso de la órbita, nosotros vamos a encontrar algunos datos que son muy importantes, debido a que precisamente en el piso de la órbita se encuentra la inserción del músculo oblicuo inferior, que es uno de los músculos extraoculares que veremos en otra oportunidad. Entonces, cuando se fractura el piso de la órbita, todo el contenido de la órbita, el ojo y el músculo oblicuo inferior, tienden a ponerse en contacto, a caer en el seno maxilar. Y entonces, generalmente, el músculo oblicuo inferior se encuentra atrapado en el lugar de la fractura. Esto hace que los movimientos del ojo se vean limitados y puede provocarle al paciente un síntoma que se conoce como diplopia o visión doble. Entonces, si nosotros tenemos un trauma contuso con edema, con aumento de volumen, y vemos que el paciente no mueve los ojos de manera igual uno del otro, que después veremos cómo se realiza la exploración, entonces nosotros podemos asumir que probablemente este paciente tenga una fractura del piso de la órbita, más aún si el paciente nos manifiesta diplopia o visión doble. Vamos a ver por último la pared lateral de la órbita. La pared lateral de la órbita va a ser una pared un poquito más pequeñita, va a estar constituida básicamente por el ala mayor del esfenoides y por el cigomático. Esta pared es la más sólida de las paredes, esta es la más difícil que se fracture. Cuando se llega a fracturar, bueno, pues se llega a desprender el cigomático del frontal o el cigomático del maxilar, y son las fracturas que se conocen como fracturas de Lefort, que estas generalmente las atiende el otorrino o el maxilofacial. Esta entonces es la pared más rígida, más dura, es la que nos protege de los traumas contusos, cuando generalmente estos son laterales o temporales. Vamos a hablar ahora, ya hablamos de las 4 paredes, vamos a hablar ahora del ápice. El ápex orbitario, habíamos platicado que está constituido fundamentalmente por el agujero óptico. El agujero óptico es una estructura muy importante. El agujero óptico nos lleva al canal óptico y este a su vez nos va a llevar a la fosa craneal anterior. El agujero óptico va a tener la salida del nervio óptico y la entrada de la arteria oftálmica, por eso es muy importante. Vamos a encontrar también, platicábamos, de 2 hendiduras que se llaman hendidura esfenoidal superior y hendidura esfenoidal inferior, superior e inferior. También se conocen como escotaduras, escotadura esfenoidal superior, escotadura esfenoidal inferior. Estas se llaman esfenoidales porque precisamente están insertas en lo que es el cuerpo y el ala mayor y menor del esfenoides. Estas estructuras son muy importantes también porque ahí vamos a encontrar que pasan diferentes nervios, arterias y venas. Vamos a encontrar que en la escotadura, en la hendidura esfenoidal superior, va a pasar el nervio lagrimal, el nervio frontal y el nervio troclear. El nervio troclear es el 4.º nervio craneal. Entonces ya hablamos de que el 2.º nervio craneal, que es el nervio óptico, pasa por el agujero oftálmico. El 4.º pasa por la hendidura esfenoidal superior. Y vamos a encontrar que también por ahí pasa el nervio oculomotor, que es el 3.er nervio craneal. Entonces ya llevamos 3 nervios craneales. El nervio óptico, que es el 2.º, el troclear, que es el 4.º, y el oculomotor, que es el 3.º. Y estos 3 nervios son muy importantes porque obviamente el nervio óptico es el que se va a encargar de llevar la función visual hacia el cerebro. El nervio troclear, que es el 4.º nervio, pues se va a encargar de inervar al músculo oblicuo superior, y el músculo oculomotor va a inervar al elevador del párpado y a todos los músculos extraoculares, excepto al músculo recto externo. El músculo recto externo va a estar inervado por el abducens o 6.º nervio. El 6.º nervio también pasa por la hendidura esfenoidal superior. Entonces, recapitulando, tenemos 4 pares craneales que van a estar involucrados con nuestra órbita, con nuestros agujeros y nuestras hendiduras. Y son 2.º nervio, que es el nervio óptico, 3.er nervio, oculomotor, 4.º nervio, troclear, y 6.º nervio, nervio abducens o del músculo recto externo. Estos 3 últimos, oculomotor, que es 3.º, 4.º, y abducens, que es 6.º, pasan todos por la hendidura esfenoidal superior. Por la hendidura esfenoidal inferior nosotros vamos a encontrar que pasan otro tipo de nervios, que son ya más bien
algunos nervios periféricos, como el pterigopalatino, una rama del quinto nervio, que es la rama maxilar, y, muy importante, la vena oftálmica inferior. Y la vena oftálmica superior pasa por la hendidura esfenoidal superior. Todas estas estructuras es fundamental reconocer por dónde pasan, porque cuando nosotros tenemos precisamente una lesión, ya sea tumoral o traumática, dependiendo de la ubicación de la lesión, vamos a asumir dónde puede estar la lesión o qué nos puede estar causando como consecuencia esta misma lesión. Aquí es muy importante esta estructura que nosotros vemos aquí. Esta estructura que vemos aquí es una estructura músculo-tendinosa que se conoce como anillo de Sinn. El anillo de Sinn no es otra cosa más que la inserción de todos los músculos extraoculares, excepto del oblicuo inferior, porque habíamos platicado que el oblicuo inferior se inserta en el piso de la órbita. Entonces el anillo de Sinn está conformado por la inserción de todos los músculos extraoculares: recto superior, recto lateral, recto medial, recto inferior y oblicuo superior. Este de aquí es el elevador del párpado superior. Y entonces todos estos músculos extraoculares van a estar conformando el anillo de Sinn. El anillo de Sinn, que va a ser una estructura músculo-tendinosa, va a incluir quizá las estructuras más importantes que se encuentran en la órbita, precisamente el nervio óptico, y le va a dar protección a la arteria oftálmica y a la vena oftálmica superior. De tal manera que todas estas estructuras que se encuentran dentro del anillo de Sinn se conocen como intraconales. Y todas las estructuras que se encuentran fuera del anillo de Sinn se conocen como extraconales. Así les decía, si por ejemplo nosotros tenemos una lesión tumoral o traumática que afecta alguna función, podemos definir por la clínica si es intraconal o extraconal. ¿Okay? Muy bien. Así es como se ve nuestra órbita de frente. Esta obviamente sería una órbita del lado derecho. Esto es nuevamente temporal, nasal, superior, inferior. Esto es lo que hemos platicado, es el reborde orbitario, superior, nasal, temporal e inferior. Aquí vemos la escotadura orbitaria superior, que les platicaba, se encuentra en la unión del tercio medio con el tercio interno en el reborde orbitario superior. Aquí en el reborde orbitario inferior, en esta figura no aparece, pero más o menos aquí estaría el agujero orbitario inferior. Dentro de la órbita, entonces, nosotros vamos a apreciar, este sería un esquema, como si el globo ocular fuera transparente, y entonces a través de él apreciamos precisamente lo que decíamos, el anillo de Sinn, músculo recto superior, recto lateral, recto medial, recto inferior, oblicuo superior, y decíamos, el oblicuo inferior no se inserta en el anillo de Sinn, se inserta en el piso de la órbita. Aquí vemos el nervio óptico, y aquí vemos entonces cómo las estructuras que se encuentran dentro del anillo de Sinn son estructuras intraconales y las estructuras que se encuentran fuera de él son estructuras extraconales. Así es como se vería nuestra órbita de frente. Hola, yo soy el doctor Ricardo Becerril. El día de hoy vamos a hablar de anatomía del ojo y sus anexos. Vamos a hablar primero de anatomía del párpado. Si nosotros vemos de frente a una persona, vamos a encontrar con que alguna de las estructuras que nos llama más la atención de esas personas es precisamente la ceja y los ojos, por supuesto. Vamos a hablar primero de cómo se conocen esas estructuras en cuanto a su descripción cuando nosotros inspeccionamos a un paciente de frente. Pues precisamente vamos a encontrar la ceja, que se encuentra precisamente por encima del reborde orbitario superior. Por debajo del reborde orbitario superior vamos a encontrar un surco, es decir, una depresión que se conoce como surco órbito-palpebral superior. Por debajo de este surco vamos a encontrar nosotros el párpado superior. Este es el párpado superior. Obviamente estamos viendo un paciente con el ojo cerrado. Vamos a ver la ceja. Este es el cuerpo de la ceja. Esto se conoce como cola de la ceja. Y vamos a ver que está directamente, decíamos, en relación con el reborde orbitario superior. Encontramos después el surco órbito-palpebral y después el párpado, el cual vemos generalmente muy bien definido por el pliegue palpebral superior.
Este pliegue palpebral superior en algunas razas no existe. Por ejemplo, en las personas con rasgos asiáticos, en las personas asiáticas, el pliegue palpebral superior no existe. Eso es lo que da la apariencia de que el ojo, la hendidura palpebral sea un poquito más estrecha. Y porque este borde precisamente no existe. Nosotros vamos a encontrar entonces, a partir de ahí, que el párpado tiene este pliegue palpebral, y vamos a encontrar que el párpado se abre en un margen palpebral superior y un margen palpebral inferior, y el margen palpebral inferior nos va a dar la estructura del párpado inferior, que si se fijan es más corto, es más pequeño y no tiene estas estructuras tan marcadas. En los bordes o márgenes palpebrales vamos a encontrar, por supuesto, las pestañas, y vamos a encontrar también dos ángulos, que es un ángulo interno y un ángulo externo, que también se conocen como canto interno o canto externo. Y practicábamos el borde ciliar de los párpados. Entonces este es un ojo cerrado, visto de frente, y así es como se describe. Si nosotros viéramos ese párpado cerrado, por supuesto el párpado superior, como les decía, es mucho más complejo, nosotros vamos a encontrar todas estas estructuras. Vamos a encontrar el músculo elevador palpebral, que platicamos en alguna otra ocasión, que es inervado por el tercer nervio junto con otros músculos extraoculares. Y el músculo elevador del párpado es el que se encarga precisamente de abrir el párpado superior. El músculo que se encarga de cerrar el párpado superior es este, y se conoce como orbicular de los párpados. Entonces, el músculo que abre los párpados, o sea, que genera la apertura de la hendidura palpebral, que hace que abramos los ojos, es el músculo elevador palpebral. Se auxilia del músculo angular ocular medial y del músculo frontal. Este músculo orbicular entonces nos sirve para cerrar el párpado. Del lado nasal nosotros vamos a encontrar estos ligamentos, que es el ligamento de Homers y el ligamento medial palpebral, y del lado temporal vamos a encontrar el retractor angular. Uno de los músculos que nos ayuda también a abrir los párpados de manera un poquito más intensa, por ejemplo, cuando hacemos una cara de sorpresa y abrimos, es el músculo malar. El músculo malar va a retraer el párpado inferior. Va a cumplir una función similar a la del músculo frontal. Cuando ustedes se enfrenten, lo vamos a ver más adelante, a un padecimiento que se llama ptosis palpebral, es decir, cuando se cae el párpado, lo que está fallando es el elevador palpebral. Pero en muchas ocasiones, mediante un mecanismo compensatorio, el músculo frontal eleva un poquito el párpado superior. Entonces ustedes van a encontrar que la ceja del lado que tiene ptosis se va a encontrar más elevada que la ceja del otro lado, por un mecanismo compensatorio del músculo frontal. Una manera de darnos cuenta que ese paciente tiene ptosis, pues es anulando la función del músculo frontal, es decir, presionando el músculo frontal, y entonces nos vamos a dar cuenta que en ese momento el párpado cae. ¿Por qué? Porque no está funcionando el elevador del párpado superior. Entonces el elevador abre, orbiculares cierran. Este es el párpado visto en un corte lateral. Vamos a estudiar el párpado superior porque el párpado inferior tiene unas estructuras que son muy similares, sin embargo, como decíamos, es mucho menos complejo. Entendiendo la estructura del párpado superior, vamos a entender perfectamente también la estructura del párpado inferior. El párpado superior, en este corte lateral, esto es anterior, esto es posterior, es decir, acá está la piel, acá está la cara, y esto es posterior, hacia acá nosotros vamos a encontrar la órbita y el globo ocular. Nosotros lo podemos dividir en dos tercios inferiores y un tercio superior. Y la estructura en los dos tercios inferiores va a ser diferente a la estructura en el tercio superior. ¿Qué vamos a encontrar en el tercio superior de este corte lateral del párpado superior? Bueno, vamos a encontrar la piel, vamos a encontrar el músculo orbicular, que quedamos que es el que cierra, vamos a encontrar la poneurosis del músculo elevador del párpado, y vamos a encontrar un músculo que se llama músculo de Müller, que también se encarga de elevar el párpado. Inmediatamente por detrás vamos a encontrar la conjuntiva tarsal, que ahorita vamos a platicar de la conjuntiva. Entonces, piel, orbicular, aponeurosis del elevador, músculo de Müller y conjuntiva tarsal. En la conjuntiva tarsal del tercio superior del párpado, nosotros vamos a encontrar unas glándulas que se llaman glándulas lagrimales accesorias. Habíamos platicado cuando vimos órbita que la glándula lagrimal
que se conoce como glándula lagrimal principal, se encuentra en el ángulo superoexterno en el techo de la órbita. Bueno, tenemos también unas glándulas accesorias que se conocen como glándulas de Wolfram y glándulas de Krauss. Estas tres glándulas, glándula lagrimal principal y las glándulas accesorias de Krauss y de Wolfram, van a producir la fase líquida de la lágrima. Entonces, son muy importantes en cuanto a su funcionamiento. Muy bien, en los 2 tercios inferiores del corte lateral del párpado vamos a encontrar estructuras diferentes a las estructuras del tercio superior. Básicamente, también encontramos piel, encontramos el orbicular, encontramos las fibras del elevador del párpado superior, pero nos vamos a encontrar con una estructura muy importante que le da sostén, rigidez al párpado, y esto se llama tarso. El tarso es una estructura músculo-membranosa que va a incluir en su interior unas glándulas que se llaman glándulas de meibomio, que es esta glandulita que está aquí. Y este es el tarso. Si se fijan, es diferente al tercio superior, donde encontramos el músculo de Müller. El músculo de Müller se inserta directamente en el tarso y platicamos que es auxiliar para elevar el párpado superior. Más inferior, hacia lo que es el margen palpebral, nosotros vamos a encontrar el borde ciliar, es decir, el borde donde se encuentran las pestañas. Y en el borde ciliar donde se encuentran las pestañas, nosotros vamos a ver nuevamente piel, vamos a encontrar los folículos pilosos que corresponden a la pestaña, y adyacentes a esos folículos vamos a encontrar unas glándulas que se llaman glándulas de Sykes. Más hacia la parte interna del margen palpebral encontramos otras glándulas que se llaman glándulas de Moll, y la desembocadura de las glándulas de meibomio las vamos a encontrar en la unión de la piel con el epitelio conjuntival. Esto es conjuntiva tarsal. Conjuntiva tarsal. Y entonces, de adelante hacia atrás, nuevamente piel, orbicular, tarso y conjuntiva tarsal. En el margen palpebral, piel, pestañas, glándulas de Moll, glándulas de meibomio y conjuntiva tarsal. ¿Por qué son importantes estas glándulas? Habíamos platicado glándula lagrimal principal, glándulas de Wolfram y glándulas de Krauss. Estas producen la fase acuosa de la lágrima. Bueno, pues la glándula de meibomio, las glándulas de Sykes y las glándulas de Moll producen la fase lipídica de la lágrima. La lágrima está conformada principalmente por 3 capas, que son la capa lipídica, la capa acuosa y la capa de mucopolisacáridos. La capa lipídica entonces está producida por las glándulas de Moll, de Sykes y de meibomio, mientras que la capa acuosa está producida por la glándula lagrimal principal y las glándulas lagrimales accesorias, que son las de Wolfram y las de Krauss. La capa de mucopolisacáridos se produce en la conjuntiva vulvar. La conjuntiva vulvar es la que se encuentra directamente adyacente a la esclera, y en unas células que se llaman células caliciformes se producen mucopolisacáridos, y entonces así es como se estructura la tricapa de la lágrima, por mucopolisacáridos, agua y lípidos, y son producidos por estas estructuras que nosotros acabamos de observar. La conjuntiva, estábamos platicando hace un ratito de la conjuntiva. La conjuntiva es una mucosa que se encuentra directamente expuesta al ambiente. De hecho, es la única mucosa del organismo que tenemos expuesta al ambiente. La conjuntiva es una estructura sumamente compleja, tiene un gran impacto en la cuestión inmunológica, de la protección del ojo. Y la conjuntiva es esta mucosa transparente que cubre precisamente la parte blanca del ojo, que es la esclera. Después hace un repliegue que se llama fondo de saco y recubre la parte posterior del párpado. Esta conjuntiva, entonces, de acuerdo al lugar donde se encuentra, la podemos nosotros dividir en conjuntiva palpebral o tarsal, fondo de saco y conjuntiva vulvar. Si nosotros lo vemos en un corte lateral, como veíamos hace un momento en el párpado, vamos a ver la conjuntiva tarsal, el fondo de saco y la conjuntiva vulvar. Y entonces la conjuntiva va a cubrir la parte anterior de la esclera. Los músculos extraoculares. En una de las clases anteriores que vimos precisamente la órbita, platicábamos que los músculos extraoculares se insertan todos
excepto el oblicuo inferior, en un anillo músculo tendinoso que se llama anillo de Zinn, que está directamente relacionado con el ápex orbitario. Los músculos orbitarios se dividen en dos tipos, los rectos y los oblicuos. Los músculos rectos son el recto superior, recto inferior, recto interno o medial y recto externo. Cada uno de estos músculos les va a dar los movimientos horizontales y verticales al globo ocular. Y tenemos otros músculos que son los oblicuos, oblicuo mayor o oblicuo superior y oblicuo menor o oblicuo inferior, que se van a encargar de coadyuvar a estos movimientos. De manera práctica, aunque no es tan simple, pero de manera práctica, vamos a acordarnos que el oblicuo superior le va a dar al ojo el movimiento hacia arriba. El oblicuo inferior le va a dar, perdón, el recto inferior le va a dar al ojo el movimiento hacia abajo. El recto interno le va a dar al ojo el movimiento hacia adentro, que se llama aducción. El recto externo le va a dar al ojo el movimiento hacia afuera, lo que se llama abducción. Es decir, los rectos van a estar relacionados directamente con su fusión. Superior hacia arriba, inferior hacia abajo, lateral hacia afuera, interno hacia adentro. Mientras que los oblicuos van a estar relacionados inversamente, es decir, el oblicuo superior va a coadyuvar al movimiento del ojo hacia abajo y el oblicuo inferior va a coadyuvar al movimiento del ojo hacia arriba. Recapitulando, rectos relacionado directamente con su movimiento. Los movimientos de un solo ojo se llaman ducciones, de tal manera que el recto superior nos va a dar supraducción, recto inferior infraducción, recto lateral abducción, recto medial aducción. Y los oblicuos, decíamos, de acuerdo a su posición, el movimiento va a ser inverso. Recto superior nos va a dar infraducción, recto inferior supraducción. Este es el globo ocular. El globo ocular es una estructura maravillosa. Después del cerebro, el ojo es el órgano del cuerpo más complejo que existe. El globo ocular, por su estructura anatómica y por su función, nos da una capacidad extraordinaria, que es la capacidad de ver. El ojo está conformado por tres capas. Una capa externa, que es una capa fibrosa, que está constituida por la esclera y por la córnea. Estas capas están formadas principalmente por fibras de colágeno. En el caso de la esclera son fibras de colágeno que están desorganizadas y demasiado unidas, muy apretadas, por eso es que le da su color blanquecino. Y en el caso de la córnea, que es esta lente anterior, son fibras que están muy bien estructuradas, muy bien arregladas y que tienen una separación que permite que haya una cantidad de agua que le da transparencia, por eso es que la córnea es transparente y la esclera es blanca. Si nosotros geométricamente pudiéramos ver cómo está estructurada la unión de la esclera y de la córnea, sería como en esta imagen. Nosotros vamos a encontrar que la esclera es un segmento de esfera de alrededor de 12 milímetros de diámetro, mientras que la córnea es un segmento de esfera de alrededor de 7 a 8 milímetros de radio, perdón. En ambos casos es de radio. Entonces, esclera, segmento de esfera con 12 milímetros de radio, y córnea, segmento de esfera con 7 milímetros de radio. Entonces, estos dos segmentos de esfera están unidos a través de una estructura que en sí no existe, es una transición de la esclera a la córnea, de estas fibras de colágeno que les platicaba, que se conoce como limbo. La unión de la esclera con la córnea se llama limbo. Esta es la capa más externa. La capa intermedia está constituida por lo que se conoce como tracto uveal. El tracto uveal está formado por el iris, el cuerpo ciliar, el iris que es la parte de color del ojo, el cuerpo ciliar y la coroides, que es una capa vascular que se encarga de darle nutrición a la retina. La retina es la tercera capa o la capa más interna del globo ocular. Estas tres capas entonces las vamos a estudiar con un poquito más de detalle a continuación. Entonces, este es un esquema del cuerpo humano. Este esquema es muy importante tenerlo siempre en mente. Recordando, tenemos la córnea,
y la esclera, que es la capa más externa del globo ocular, es una capa fibrosa, pero la córnea es una lente óptica muy poderosa. La capa intermedia, que es el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. La capa interna, que es la retina. Dentro de este cuerpo, de estas tres capas que nosotros encontramos, vamos a ubicar dos estructuras. Una de ellas es el cristalino, que es una lente transparente que se encuentra suspendida al cuerpo ciliar a través de un ligamento que se llama ligamento de Zinc, y otra de ellas es el vítreo, que es un cuerpo gelatinoso que le da precisamente volumen al globo ocular. En la parte anterior, adelante del iris, nosotros vamos a encontrar una cavidad. Esta cavidad se conoce como cámara anterior y está llena de humor acuoso. Un poquito más adelante vamos a ver cuál es la relación entre el humor acuoso y la presión intraocular. ¿Sí? Muy bien, esta es la córnea. La córnea es una estructura maravillosa, es una estructura que está formada, les decía, por unas capas de colágeno que están entrelazadas entre sí de manera regular. De hecho, estas fibras de colágeno surcan desde el limbo de un lado hasta el limbo del otro. Así de largas son esas fibras de colágeno. Y la córnea está constituida por 5 capas. La capa más externa, es decir, la capa que da hacia el medio ambiente, es el epitelio. Después, este epitelio está adosado a una membrana que se conoce como membrana de Bowman, que es una membrana que surte un efecto como de membrana basal de ese epitelio celular. Y posteriormente tenemos una capa que es la capa más gruesa de la córnea, que se conoce como estroma. Esa es la que está constituida por las fibras de colágeno. Aquí en estas fibras de colágeno nosotros vamos a encontrar también insertos unas células que se conocen como queratocitos. Los queratocitos son fibroblastos modificados y se encargan precisamente de la reparación de estas fibras de colágeno que habíamos platicado. Más internamente vamos a encontrar un engrosamiento de este estroma que se conoce como membrana de Descemet. La membrana de Descemet es la capa más resistente de la córnea. Y subyacente a la membrana de Descemet vamos a encontrar un endotelio. Este endotelio es una capa unicelular de células que no se reproducen, es decir, con la misma cantidad de células que nosotros nacemos, con esa misma cantidad de células morimos. De estas células, si sufren un daño, no tienen capacidad de reproducción, a diferencia del epitelio, que es un epitelio pseudoestratificado no queratinizado. Entonces ese epitelio, si nosotros lo removemos, en 24 horas vuelve a cicatrizar, mientras que el endotelio, si sufre daño, no hay manera de que cicatrice. Tiene un mecanismo muy particular para repararse, pero no puede cicatrizar, lo cual hace que se pierda la característica principal de la córnea, que es su transparencia. Detrás de la córnea nosotros encontramos la cámara anterior, que está, platicábamos, llena de humor acuoso. El humor acuoso se encarga entonces de una parte importante de la nutrición de la córnea. Y otra parte de la nutrición de la córnea viene de la lágrima. La lágrima, platicábamos que tiene 3 capas, una capa de mucopolisacáridos, una capa líquida y una capa lipídica. La capa de mucopolisacáridos se encuentra directamente en contacto con el epitelio. Y esa capa permite precisamente que haya una nutrición hacia la córnea. La córnea es avascular. Es la única manera que tiene la córnea de nutrirse, de que sus células se oxigenen, de que sus células puedan vivir, puedan respirar. Y es a través de la nutrición de la lágrima y a través de la nutrición del humor acuoso, porque es una capa avascular. Esa avascularidad es precisamente la que genera la transparencia, que es su característica primordial. Cuando la córnea pierde su transparencia, entonces se torna opaca y pierde su función. Platicábamos hace un momento de la córnea y la esclera. Decíamos que la esclera es un tejido formado por fibras de colágeno entrelazadas muy fuerte, muy apretadas, y precisamente al llegar al limbo, que es esta transición, estas fibras se arreglan, estas fibras se corrigen, se tornan regulares, y entonces forman la córnea transparente. Este es el limbo. Bueno, precisamente en la parte interna de la córnea, este sería el endotelio y este sería el epitelio, nosotros vamos a encontrar que vamos a encontrar un ángulo entre la córnea y el iris. Este sería el iris, que es la parte más anterior del tracto uveal. Platicábamos que la segunda capa del globo ocular es el tracto uveal, cuya porción anterior es el iris, que es la parte de color del ojo. El iris va a estar directamente relacionado con la córnea a través de esto, que es un ángulo que se llama ángulo iridocorneal, que es muy importante. Este es el iris.
El iris va a estar formado principalmente por dos músculos, que es el músculo dilatador del iris y el esfínter del iris. El músculo dilatador del iris produce midriasis y el esfínter del iris produce miosis. La midriasis va a estar dada por el dilatador, que está inervado por el sistema nervioso simpático, y la miosis va a estar dada por el esfínter, que está inervado por el sistema nervioso parasimpático. El iris también va a tener un epitelio, que es este, que es un epitelio pigmentario, que se llama epitelio pigmentario anterior, y es lo que le da el color al iris. Este color que nosotros vemos en cada uno de nosotros es diferente, en algunos es café, en otros se ve verde, en otros se ve azul, en otros se ve café más claro, en otros se ve más oscuro. Bueno, eso depende precisamente de la pigmentación de este epitelio que encontramos nosotros en la parte anterior. El iris, en su parte posterior, también va a tener un epitelio posterior y va a continuar con el cuerpo ciliar, que es la porción intermedia del tracto uveal. El cuerpo ciliar va a estar conformado por los procesos ciliares y por el músculo ciliar. Los procesos ciliares es una estructura que es muy importante porque produce humor acuoso, produce agua. Este humor acuoso va a transitar por delante del cristalino, va a pasar a través de la pupila y va a llenar la cámara anterior, que platicábamos que es el espacio que existe entre el iris y la córnea. Este humor acuoso tiene que estar circulando, porque si solamente se produce y no se drena, entonces provoca hipertensión ocular. El drenaje del humor acuoso se lleva a cabo en el ángulo irido corneal, es decir, el ángulo que se forma entre el iris y la córnea, donde hay unas estructuras muy especializadas que se conocen como trabéculo y canal de Slem, que permiten precisamente la circulación del humor acuoso. Se producen procesos ciliares y se drena en el ángulo irido corneal. Pero además el cuerpo ciliar tiene un músculo, platicábamos que es el músculo ciliar. Este músculo, cuando se contrae o cuando se relaja, va a provocar que el cristalino, que decíamos está suspendido a través de un ligamento que se llama ligamento somular, que se inserta directamente en los cuerpos ciliares, se mueva, se haga más ancho o más angosto, y entonces eso nos permite la función de la acomodación. La acomodación entonces va a ser una función, decíamos, del cristalino. Este es un cristalino, este es un esquema. El cristalino, platicábamos, se encuentra por detrás del iris. Aquí encontraríamos la cámara anterior y la córnea. Y entonces el cristalino va a ser una lente transparente, al igual que la córnea, va a ser uno de los medios ópticos del ojo, y esta lente transparente va a tener la función de la acomodación. Se va a ensanchar o se va a hacer más delgadito de acuerdo a si se contrae o no el músculo ciliar, lo cual va a modificar la posición del anillo de la célula de zinc, y esto nos va a permitir ver de cerca o ver de lejos. El cristalino está formado desde el punto de vista anatómico por un epitelio, y este epitelio va a formar, que es esta línea de células que está aquí, y este epitelio va a estar sustentado en una cápsula, es decir, la cápsula del cristalino, que es la parte más externa, va a fungir precisamente como una suerte de membrana basal de ese epitelio. Estas células epiteliales se van a transformar, se van a especializar y van a formar una serie de fibras que van a rodear al núcleo cristaliniano, y estas fibras van a formar precisamente la estructura de esta lente. Estas fibras son epiteliales y son fibras transparentes. Van a conformar lo que es la corteza del cristalino. Entre estas fibras celulares vamos a encontrar unas proteínas que se llaman cristalininas, que son fundamentales para el metabolismo del cristalino. El cristalino, al igual que la córnea, es avascular. ¿Qué característica le da el ser avascular a la córnea? Que es transparente. ¿Qué característica le da el ser avascular al cristalino? Que es transparente también. A diferencia de la córnea, el cristalino no está inervado. La córnea sí. La córnea, de hecho, es el tejido más sensible que hay en el cuerpo. Está inervado por el quinto nervio y es el tejido más sensible que hay en el organismo. Mientras que el cristalino es avascular también, pero no está inervado. Ambos son transparentes y permiten el paso de la luz a partir de ellos para llegar precisamente a la retina y establecer el fenómeno de la visión. Adelante. Por detrás del cristalino, aquí estaría el cristalino, asentado, esto no es el cristalino, sino estaría acá asentado aquí adelante, se encuentra el cuerpo vítreo.
El cuerpo vítreo es una estructura gelatinosa, es un gel, es agua con algunas fibras de colágeno, que se encuentra en la parte posterior del ojo, por detrás del cristalino. Es también totalmente transparente. Entonces, tenemos medios ópticos transparentes en el ojo. La córnea, la cavidad que se encuentra detrás de la córnea, que es el humor acuoso, el cristalino y el cuerpo vítreo. Todos estos medios son medios transparentes. Si alguno de ellos está opaco por alguna razón, por alguna enfermedad, por alguna alteración que veremos más adelante, entonces eso va a impedir que la luz que viene del exterior pase y va a disminuir la agudeza visual. Vamos a ver finalmente la capa más interna del ojo, que es la retina. La retina está adyacente a la coroides. La coroides platicábamos que era la capa intermedia. En su parte posterior se continúa del cuerpo ciliar y es la capa que le va a dar nutrición a la retina. Es decir, aquí está la retina, este sería el polo posterior y inmediatamente detrás está la coroides. La retina es una capa neurosensorial, es decir, es una capa que está formada por neuronas. Estas neuronas van a recibir la luz y mediante un fenómeno primero químico y después eléctrico van a llevar toda esa información hacia el nervio óptico, que es el segundo nervio craneal. El nervio óptico va a salir del ojo y va a llevar la información hacia la corteza cerebral occipital, donde es realmente donde se establece la visión. En el polo posterior de la retina, desde el punto de vista macroscópico, esto es lo que nosotros podemos ver mediante una fundoscopía, nosotros vamos a encontrar al nervio óptico, o la cabeza del nervio óptico, del lado nasal. Vamos a encontrar la mácula, que es el área de mejor visión de la retina, donde se concentran la mayor parte de los conos, que son unos fotorreceptores especializados para la visión nítida, para la visión clara, y se encuentran aquí precisamente en la mácula. Y vamos a encontrar lo que es el fondo de ojo. Estas son las arcadas vasculares superior, inferior, temporales, superior, inferior, nasales, y la retina periférica. Esto es lo que vemos nosotros macroscópicamente. ¿Cómo está integrada la retina ya desde el punto de vista microscópico? Bueno, pues decíamos que es una capa neurosensorial. Nosotros vamos a encontrar hacia acá el vítreo y hacia acá la coroides. Esta es la coroides y hacia acá vamos a encontrar el vítreo. La coroides, decíamos, es una capa vascular, que es la segunda capa, parte de la segunda capa del globo ocular, y va a proporcionar nutrición a la retina. La retina tiene 10 capas neurosensoriales y una capa que se conoce como epitelio pigmentario de la retina. El epitelio pigmentario de la retina, que es esta capa, funciona como una serie de pantalla, es decir, es una capa que está pigmentada, tiene cierta coloración y hace que la luz que viene del exterior platicábamos por la córnea, por el cristalino, por el humor acuoso, por el cristalino, por el vítreo, llega a la retina, atraviesa todas estas capas y prácticamente se proyecta sobre el epitelio pigmentario de la retina. En ese momento que se proyecta la luz, provoca un efecto químico en esta capa, que es la capa de fotorreceptores, que es la capa de conos y bastones. Ese efecto químico estimula una serie de reacciones que involucran diferentes sustancias, como por ejemplo la rodopsina, y posterior a ello se genera un efecto eléctrico. Este impulso eléctrico va transitando por todas estas capas, que son capas de células ganglionares, capas plexiformes, hasta llegar a la capa de fibras nerviosas. Entonces ese estímulo primero es químico, después es eléctrico, llega a la capa de fibras nerviosas y de la capa de fibras nerviosas se va al nervio óptico. Y así es como se lleva a cabo la función de la visión. El nervio óptico entonces va a tener varias porciones. Habíamos platicado que en una fundoscopía nosotros podemos ver la cabeza del nervio óptico. Esto se conoce como reborde neuroretinal. Esto incluye todas las fibras nerviosas que vienen de la retina, que llevan esa información que platicábamos de la visión, y todo esto es la capa funcional del nervio óptico. Y esto es una excavación. Por este orificio o excavación es por donde entran los vasos sanguíneos, que son las arterias, la arteria central de la retina, y por donde sale la vena central de la retina. Esta es entonces, como vemos nosotros, la cabeza del nervio óptico, que sería esta porción de aquí. El nervio óptico entonces tiene una porción intraocular, que es esta parte, que nosotros la podemos observar en la exploración. Tiene una porción intraorbitaria, que mide aproximadamente 25 milímetros de longitud, que platicábamos se encuentra dentro
dentro del cono, que es la estructura músculo fibrosa que protege precisamente el nervio óptico, y sale a través del orificio óptico, del agujero óptico, al canal óptico. Este canal óptico tiene una longitud aproximadamente de 9 milímetros y la porción del nervio óptico del canal óptico mide aproximadamente esa cantidad de milímetros. Y posteriormente entra a la cavidad intracraneana para formar lo que es el quiasma óptico. El quiasma óptico, que es la unión de ambos nervios ópticos, del nervio óptico del lado derecho y del ojo izquierdo, con un entrecruzamiento de fibras que después van a fluir a través de estas estructuras hacia la corteza cerebral cortical. Estas estructuras se llaman radiaciones ópticas. Muchas gracias.